Bueno, sí, Prolog ya está viejito, ni siquiera ya lo siguen. Ahorita el de onda, Haskell, Prolog es funcional, es un sistema declarativo. Pero para declarativos está Haskell, es la onda. Entonces ahorita es la evolución de Prolog, no sé por qué les enseñaron esa porquería. En Visual Studio está la subversión de Haskell, se llama F#. Hubieran programado mejor IA en F#. Es funcional declarativo y lo mismo, tiene un entorno bien cómodo y privado. Y depurable y todas herramientas bien bonitas. Y Prolog no tenía nada. Porque Prolog pues no tiene más que una salida de consola. Es una porquería. Y aquí en F# es un paradigma declarativo, funcional. El F# es para ñoños, o sea, sí, ya. Pero el Haskell está mucho mejor. Y F está basado en Haskell. F es la versión privada de Haskell, pues, de Microsoft. Y es usado para la comunidad científica, nada más. No tiene finalidades productivas. F no es productivo. Sí, el producto de lo que sale de eso se puede hacer porque ahí validas algoritmos, ahí verificas correcto. Si algo está correcto, ¿qué crees? Lo produces, pero no hasta que salga correcto, donde no hay tolerancia al error. Ejemplo, el sistema experto no se puede equivocar en el kernel diferencia porque si no se va al traste con todo lo que le metas. Son muy delicados, son sistemas que exigen precisión del 100%. Bien, entonces vamos a trabajar con teoría de autómatas para que nos familiaricemos con el concepto de compilador. Los compiladores son autómatas, todos los programas son autómatas, Windows es un autómata, el procesador es un autómata, todo lo que haga trabajo automáticamente a través de una especificación de instrucciones es un autómata. Un programa es la definición del comportamiento de un autómata. Bueno, ¿qué queremos hacer con la teoría de autómatas? Pues simplificar la definición de algunos problemas muy complicados como lo son los compiladores, ¿sale? La complejidad de un compilador se ataca fácilmente con la teoría de autómatas. Eso es lo que quiero decir, ¿sale? Si empiezo a hacer un compilador ahorita y aparece un montón de código y dices, ¿qué técnica usó, no? Pues sí, la de teoría de autómatas, y es la que les quiero mostrar. Ok, bien, este no es su curso. Para empezar, es mío. Entonces vamos a uno de C++ en consola. ¿Todos conocen el Tamagotchi? Sí. Okay, qué bueno. Vamos a hacer una máquina de estados de Tamagotchi. Van a tener una entidad viva en su computadora. De hecho se siente, agarras cariño de un automata. No es broma, ¿cuántos vendieron, no? ¿Sale? Se moría y había gente que lloraba. Pero se le... Yo voy a dar reset también. No es broma, o sea, que hubiera sido todo. ¿Sale? Bien. Bien, por primera vez a lo mejor van a experienciar algo que da la sensación de que tiene vida, pero en realidad no. ¿Sale? Da la sensación porque nos engaña la máquina, no por su comportamiento. Está bien. Los sistemas expertos son lo mismo, ¿sale? Pero a una escala más impresionante, ¿no? Bien, vamos a hablar de sistemas expertos 001-2015. Ese es el nombre que le voy a poner. Sistemas expertos 001 porque no va a ser el único que vamos por el 02. Vamos a hacer el compilador, vamos a hacer muchas cosas más. O sea, muchos módulos por ahí. ¿Sale? No, ya lo quité. Windows más, es que le di Windows más. Entonces, con Windows más, Windows menos. Pues, ahí está. Entonces, de consola.
¿Quieren que lo ponga en color claro o en ese color? There's no bronca, dicen en Metón. Finalizar no se ocupa configurar. No se ocupa configurar, pero ¿quién? Pero es finalizar o. No vayan a finalizar por defecto. Si es una consola, es para hacer su primer autómata en estas monadas. Bien. Vamos a hablar de los autómatas finitos deterministas. Los autómatas finitos deterministas son un tipo especial de autómatas. Los autómatas finitos deterministas permiten expresar... ¿Manda usted? No, me preguntaba algo. Ok. Los autómatas finitos deterministas nos permiten reexpresar lenguajes sencillos, como el de las expresiones regulares. Las expresiones regulares, por ejemplo, se dan en los patrones llamados palabras. Una palabra es una expresión regular. Un número, la forma en la que escribes un número decimal, también corresponde a una expresión regular. Es decir, son pequeños sistemas que permiten reconocer patrones, ¿de acuerdo? Y obviamente se utilizan mucho en inteligencia artificial, sistemas expertos para reconocer patrones dentro de lo que es el lenguaje natural. Por ejemplo, tú puedes detectar si una palabra es un verbo o un sustantivo dependiendo de dónde se coloque, ¿verdad? ¿Sale? En inglés, por ejemplo, hay un problema serio, ¿no? Casi todos los verbos sustantivos se pueden utilizar como verbos, ¿sale? En español no ocurre eso, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado, todo depende del lenguaje, ¿verdad? Es requiere un autómata diferente. Bueno, los autómatas, casi todos los libros de autómatas en su portada, como nota curiosa, van a encontrar a Pinocchio en la portada, o un títere, ¿sale? Efectivamente, las manos son las del programador, ¿verdad? Y quien las ejecuta las acciones o las interpreta o las realiza al final de cuentas es la marioneta, ¿no? O lo que quieres expresar con ciertos movimientos, ¿no? Y curiosamente es lo que vamos a definir. Vamos a mover los hilos para poder expresar comportamiento. Con tan solo mover hilos, ¿verdad? Yo puedo expresar otra acción, ¿sale? Okay. Digo, esa es la analogía que les pueden dar. Un autómata finito determinista es una máquina M, ¿verdad? Así, por la letra M, de machine, definida por la siguiente estructura matemática o conjuntos, ¿verdad? Es una estructura que vamos a formar de un conjunto de estados S, un estado inicial I, un conjunto de estados finales F, ¿sale? Y una función de transición delta. ¿Me definió? Así queda una máquina. Ahorita le defino, ¿sale? M se define como machine. S es conjunto de estados. Y subset de I element o S, ¿verdad? Y es un elemento de S. F es un subset y me faltó sigma.
the main boss. Bien. Entonces, M es machine, se define como máquina. Sigma es el alfabeto de la máquina, ¿sale? Es decir, el lenguaje que habla o entiende, ¿de acuerdo? Ese es el conjunto de estados, state set, es un conjunto finito. Todos estos conjuntos son finitos, porque si no, no hablaríamos de qué, de autómatas finitos. La máquina de Turing, que es la máquina de máquinas, su conjunto de estados es infinito y su sigma es infinito. O sea, puede procesar lo que se le ocurra. La máquina sin límites, ¿sale? Entonces es la máquina de máquinas. Si, como los autómatas finitos son subconjuntos finitos de la máquina de Turing, quiere decir que estas son implementables. Una máquina de Turing no existe, por cierto. Una máquina de Turing es un tema teórico, ¿de acuerdo? Es la máquina más grande posible, entonces incluye a todas las posibles, ¿verdad? Incluso a estas que están aquí, ¿sabes? Bien. Como Dios. En la El dios de las máquina máquinas. es el dios de las máquinas, pero incluso hay cosas que el dios de las máquinas no puede resolver, no computable. Si hay algo que no puede caber en una máquina de Turing, o sea, incluso siendo tan grande, no cabe en Turing, no puede ser computable. Eso se lo debemos a Alan Turing. Por eso el premio más grande que creen que es en computación Turing. es el premio Turing. Porque él demostró lo que él separó así, ¿verdad? Como Dios separó las aguas del río, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es computable y esto. ¿Sale? Entonces es la magna, es el magnus opus de Turing. Bien, entonces el alfabeto también es finito, ¿verdad? Pueden ser símbolos, manzanas, gatos, peras, señales electrónicas, qué sé yo, lo que se les ocurra meter en un set. También el conjunto de estados pueden ser estado cero, por ejemplo, el estado a qué nos referimos. Piensa en una lavadora. Una lavadora puede estar en diversos estados: apagado, lavando, llenando agua, exprimiendo, enjuagando, ¿sí se fijan? Son todos los estados que pudiera tener dicho artículo, ¿sale? Es las acciones que está realizando en este momento. Los estados son indivisibles, es decir, no se puede pensar en la mitad de un estado, está medio lavando, o lava o no, ¿sale? Y si medio lava, pues no sirve, no puede llegar al estado de lavar, ¿sí se fijan? Entonces se dice que esa máquina no está funcionando bien, ¿sale? Okay. El estado inicial, todas las máquinas tienen un estado inicial. Imagínense que me hubieran entregado mi lavadora lavando. No está conectada, o sea, está embrujada, tenemos un Shoki ahí, ¿verdad? O algo por el estilo. Baterías incluidas, ¿no? Pues tengan cuidado. Entonces, efectivamente tiene un estado inicial. Sale la máquina. De esos estados se selecciona un estado inicial. Todas las máquinas tienen uno y solo un estado inicial. No pueden tener dos. No pueden tener tres, no pueden iniciar en cualquier estado, deben de tener siempre un estado inicial. ¿Sale? Las máquinas, ¿cómo arrancan? Apagadas. ¿Sale? Y de ahí vuelven a evolucionar, ¿verdad? ¿Reset a dónde los envía? Al estado inicial. ¿Verdad? Okay. Final states, o el conjunto de estados finales, se acepta que varios sean los estados finales, o de aceptación, que también le llaman en español, de la máquina. Una máquina puede estar en un estado de aceptación final si ese estado pertenece a él. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuántos estados finales pueden o de aceptación pueden considerar? Incluso todos. ¿Sale? Pero no puede ser vacío. ¿Sale? Hay que tener cuidado con esa sección. Oiga, prof, ¿y qué se hacen con estas cosas? Estas tonterías matemáticas. Chavos, su procesador de la computadora es ese. Esa tupla que está ahí, conformado de un sigma, S, I, F y delta. Vamos viendo. En términos de procesadores, sigma, ¿qué es? El conjunto de instrucciones. ¿Funciona? Ok. ¿Ese en qué estados puede estar? Haciendo muchos, ¿verdad? Porque tiene un montón de estados internamente el procesador.
puede leer la memoria, escribe en la memoria, opera, ¿verdad? Está operando, leyendo, ejecutando, y luego termina operando y escribe el resultado. Y luego vuelve a repetir el ciclo. ¿Sí se fijan? Lo hace infinitamente. ¿Sale? Como una lavadora, inclusive. ¿Tiene estados finales? El estado final de un procesador, pues no tiene muchos. De hecho, prácticamente es vacío, porque siempre está trabajando, nunca se detiene, nunca acepta un estado final o nunca llega a una situación de que ahí estoy cómodo. ¿Sale? El procesador siempre está trabajando. ¿Sale? Y inició en el estado de reset, ¿se acuerdan? Entonces eso es una máquina. Entonces, con esta cosa, ¿qué puedo hacer? Todo lo que está enfrente de ustedes. ¿Sale? Incluso los sistemas expertos y los lenguajes de computación. Profe, ¿y delta qué es? Delta es la función de transición. Por ejemplo, una instrucción de salto te lleva a otro lugar, a otro estado. ¿Sale? Delta es, qué bueno que me dices, delta, se me olvidó. Delta es una función, ¿verdad? En lógica. Delta es una función en sigma, cruz sigma, y devuelve sigma. Es sigma, perdón, miento, sigma cruz S y devuelve S. Ahora sí. Ahorita les digo qué es. Bien, los argumentos de esta función son los parámetros. Sigma, un elemento de sigma con un elemento de S. Es decir, si a la entrada detecto un símbolo, ¿verdad? Un símbolo alfabético, y estoy en tal estado, la máquina reacciona cambiando de estado. ¿Sí se fijan? O sea, es la forma que lo hace evolucionar. ¿Sale? ¿De acuerdo? Si estoy en un estado, ejemplo, apagado, ¿sale? Y la lavadora tiene botones, un montón a veces, ¿verdad? Y yo presiono una tecla de esta máquina, si en ese estado, en presencia de ese símbolo, reacciona o se permite la transición, va a cambiar a tal estado. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la lavadora empieza a lavar? Ya no puede, lo único que pueden hacer a lo mejor es cambiar el nivel de agua, pero ya no pueden cambiar el programa, a menos de que reseten el ciclo, ¿sí? ¿Sale? Hay transiciones o hay símbolos que no reaccionan dependiendo del estado actual. ¿Sale? Por ejemplo, clásico, una cafetera no te va a reaccionar a menos de que la enciendas. Es el tiene que pasar al estado que encendido, porque si no cambia el estado encendido, no importa cuánto la muevas de otras partes, no va a funcionar, no reacciona a los estímulos, ¿verdad? De entrada. El alfabeto quiere decir que son los estímulos de entrada, mientras que los estados son la actividad actual que realiza el equipo, y la función delta, que es la forma de transicionar o cambiar de un estado al otro en presencia de quién, de entradas y un estado actual. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sigma cruz S implica S, es decir, dado un símbolo de sigma relacionado con un estado S, implica que vayas a cambiar otro estado. A lo mejor es el mismo, ¿verdad? No sabemos. ¿Sale? Oh. Vean qué chido se va a poner esto. Bien, un Tamagotchi. Este me encanta, ese ejemplo me fascina. Un Tamagotchi, ¿cuántos estados tiene? Que conozcan. ¿Mande? Ok, vamos a definir esos estados, ¿les parece? ¿Sale? Entonces vamos a hacer el programa Tamagotchi. Tamagotchi State Machine, ¿sale? Vamos a definir la máquina M, ¿verdad? Pero para definir la máquina M, la máquina Tamagotchi, yo necesito primero definir sus estructuras más simples. Su sigma, ¿verdad?
¿El sigma qué es para esta cosa? Son los estímulos, ¿no? ¿Sale? Es el alfabeto que habla o con lo que te puedes comunicar con ese Tamagotchi. ¿Cuántos botones tiene? ¿Eh? Depende de la versión, ¿no? ¿Sale? Pero uno es que... 3 botones, ¿no? ¿Pero qué hacía Uno cada de acción, otro de cambiar de menú Ajá. y el otro era como para dormirlo. Para dormirlo, ¿no? Sí, o sea, es alimentar, ¿verdad? Uno sería alimentarlo, ¿verdad? Por ejemplo, o tocarlo. Vamos a hacer dos alfabetos. Porque tocar o representa jugar, porque podría ser jugar, ¿no? Jugar con el equipo o darle de comer. ¿Sale? Vamos a suponer que tenemos ese alfabeto sigma. O sea, la forma en la que yo le puedo dar un sigma, ¿verdad? Es igual a que... Y tiene el botón de reset, ¿verdad? También es peligroso. ¿Sale? O sea, vamos a incorporar ese, ¿no? Entonces, en un sigma, ¿verdad? Se define el conjunto. Y esto se parece a prolog porque esto es declarativo, ¿sí se fijan? ¿Sale? Esto es puro declarativo. No he mencionado nada acerca de alguna acción. Hoy estoy definiendo, estoy declarando que esto tiene. Más que en C es más común, definitivamente. Bien, sigma, ¿qué tenemos? Alimentar, ¿verdad? Feed, ¿verdad? Play, ¿se fijan? Jugar con ese objeto, ¿verdad? Y reset. 2 botones vamos a implementar, ¿sale? ¿De acuerdo? Otro elemento es el tiempo. Time tick. ¿De acuerdo? El time tick es nada más la evolución del tiempo. Cada vez que ese tick se genera de manera periódica. ¿Sale? Para que crezca, se enfade o se duerma o tenga hambre inclusive, ¿no? ¿Sale? Ok. Bien. Luego, ¿qué tenemos de de estados, ¿no? De estados en un S, ¿verdad? La enumeración del conjunto S, ¿a qué sería igual? Bueno, el primer estado es, obviamente, sleep. Está dormido. Luego, ¿cuál sigue? Hungry. Puede ser que estés levantado, pero si te despiertas, ¿en qué estado de ánimos despiertas? Yo amanezco con hambre, no sé ustedes. Amanezco con sueño. Bien, bueno, esos estados de estar despierto, digo, para no ser tan granular la transición. Hungry, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí? Sí, bored, angry. ¿Mm? Angry. Boring. Boring. Bored. A ver, algo más. No, puede ser stand-by, ¿no? Porque también puede estar. Puede estar en idle, ¿verdad? Desocupado ahí. Me da igual, o sea. Hungry, es lo normal, ¿no? Estoy así, desocupado, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Time tick es la evolución, es un evento que sucede cada vez que el tiempo pasa. Es un estímulo del tiempo. El tiempo es un estímulo, ¿eh? ¿Sale? O sea, pasa el tiempo. Time tick. Time tick. ¿Te fijas? Avanzas. Cambias en otras variables, pues. O sea, la energía del Tamagotchi se disminuye, ¿no? Cada vez que hay un time tick. ¿Sale? Sleep, hungry, evil, ¿y qué más? Tired. Tired, muy bien. Cansado, como diciendo. Tired, ¿sale? Entonces, podemos generar, cada uno pudiera generar un propio Tamagotchi con los estados que ustedes vayan agregando. O sea, pueden definir, están tejiendo, se fijan, están haciendo sus hilos, ¿sale? Dependiendo de qué tan granular lo tengan, ¿verdad? Ya está, ¿verdad?
Muy bien. Ay, nos falta uno más importante. Para que esté hambriento, ¿no? Muy importante. Muy importante, ¿sí, no? ¿Sale? No, qué chiste. ¿Verdad? Bien, ahora vamos a hacer la delta, ¿verdad? Delta es una función, ¿verdad? Es una estructura que nos permite cambiar de estados y ahí es donde vamos a definir el comportamiento. Entonces, fíjense con mucho cuidado, vamos a definir una estructura que nos permita asociar un elemento de sigma, ¿verdad? Con un elemento de S. Y nos permita construir la transición, ¿verdad? Hacia un S M, ¿verdad? Next. Entonces sería A, sería que estímulo, ese sería current state, este sería aquí está S cruz, ¿verdad? Estamos asociando sigma cruz S, ¿verdad? Y nos implica un qué? Un nuevo estado, ¿verdad? Ahí está, ¿sale? Estamos respetando la definición, ¿no? De delta. Y aquí es donde van a entender todo lo que les quiero decir. Ok. Entonces la función delta, pues es, aquí falta obviamente darle la instrucción, sería transition. Eso le llamamos transiciones, conjunto de transiciones. Y la delta es ese conjunto. Delta transitions delta, ¿verdad? Ahí está igual. Y hacemos la primera transición. ¿Sale? Profe, ¿no faltó un comando para mandarlo a dormir? ¿O se duerme con el time Para eso solo? para eso son las transiciones. Transitions. ¿Sale? Bueno, una está. es, digo, Sobre una S. Solo la S, la última S hasta luego. Ah, ok, transition es correcto. Estaba pensando en plural. Transition delta, ahí está. Ahí está nuestra función delta. Voy a cerrar y separar por partes. Bien, si estás en el si tu estímulo es time tick, ¿verdad? ¿Sale? Si tu estado es time tick, en presencia de que pues todo depende de muchas cosas, ¿no? Voy a hacer primero los más simples, el time tick lo voy a dejar al final, ¿sale? Bien, vamos a empezar. Si quieren jugar contigo, play, se fijan, ese sería el estímulo, ese es el primer elemento, y tú estás en sleep, ¿a dónde te vas? Si quieren jugar contigo, no, si quieren jugar contigo cuando estés dormido, créeme que te vas a enojar. ¿Sale? Depende, porque, oye, espérame, déjame descansar, estoy cansado. Tired. ¿A dónde vas? Play, sleep. Puedes irte a tired, ¿verdad? Estoy cansado, espérame. Dead. No te puedes ir, no, dead no. Se muere de coraje. Vamos a tired, ¿no? Vamos a despertar modorros, como dijiste, ¿no? Espérate, estoy cansado. ¿Sale? Ahí está. Digo, aquí ustedes pueden cambiar el comportamiento si así lo desean. Otra situación es que quieren darte de comer, ¿verdad? Feed, cuando estés dormido, ¿a dónde te quedas? Sigues dormido, ¿no? O sea, ¿sigues en dónde? En sleep, ¿verdad? No te vaya a hacer caso porque me acercas la cuchara, ¿verdad? Para comer y yo estoy... Pues no, ¿verdad? Sigues en estado dormido.
¿Sale? ¿Sale? Si te quieren alimentar cuando estés cansado, pues qué padre, ¿a dónde voy? A mí me falta un estado más interesante, ¿no? Puedo ir a idle, ¿no? O sea, ya, normal, lo normal. ¿Y se fijaron qué interesante? Estamos programando en un esquema declarativo. ¿Sale? Si te quieren alimentar, no estás cansado, ¿Mm? quedas bien. Pues te energizas, ¿no? Vamos suponiendo que alimentarse es para energizarte, ¿no? Entonces pasas a ello. ¿Sale? También está el estado happy, ¿no? Si te vuelven a alimentar, si juegan contigo cuando estás en idle, ¿a dónde vas? Ah, ¿verdad? Qué fácil fue agregarlo, ¿se fijan? ¿Sí o no? Y si estás happy, perdón, si quieren jugar contigo y sigues happy, ¿qué va a suceder? Te vas a cansar, ¿verdad? Es correcto. ¿A dónde pasas? Oh, ya está el Tamagotchi, mira. Ahí va. ¿Sale? Claro, claro. ¿Por qué? Porque si quieren seguir jugando contigo Y estás cansado. estás cansado. Te mueres. Sí se entiende, ¿verdad? Sí se entiende. ¿Sale? Ok, ¿ya ven? Qué interesante se puso esto, ¿no? Entonces la única manera de matarte es que estés jugando y que estés cansado, ¿no? ¿Sale? Luego, si dejan, bueno, eventualmente, ¿verdad? Fíjense, si estás en estado jugando, ¿verdad? Perdón, si hay un time tick, ahora sí, fíjense qué interesante. Pasa un cierto tiempo, lapso o periodo eventual, ¿sale? Que tú dices que el time tick a lo mejor ocurre cada minuto. Si estás en estado tired y no te han dado de comer sucediendo el time tick, ¿a dónde vas? Te mueres, porque no te han alimentado, ¿sale? A tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿a dónde pasas? ¿No sería hungry? Sí, pues, tired pasas a hungry, sí, tienes razón. Sí, ¿para qué matarlo tan rápido, verdad? Sí, estoy de acuerdo. Ya ven, ya ustedes me están ayudando a programar el comportamiento. Así como me lo están diciendo, así se va a comportar. ¿Sale? Ok. El time tick. Si después de no estar jugando y tú estabas happy, pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Y a dónde vuelves? A idle, ¿verdad? Ya le están entendiendo, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué pasa si el periodo de tiempo expira, ¿verdad? Y estando en hungry, me pasó ese sí, ¿verdad? De hungry, pues pasa el tiempo y no te han dado de comer, ¿qué va a suceder? No creo, no creo. También sucede algo, ¿verdad? Time tick. Si estás en idle, te aburres, ¿sí o no? ¿A dónde te vas? A dormir, ¿sí o no? Oh. Eventualmente te aburres y vamos a suponer que te aburres. Fíjense, hasta el tiempo es un estímulo. ¿Sí se te... ¿No puedo morir mientras duermo? Claro que sí, claro que sí. Dependiendo. ¿Moriste con hambre? ¿O puedes morir si comes mucho? ¿Te tendrían que despertar? Pues tenía que despertar. ¿Sí? Puede ser, pero puede cambiar a otro estado. Pues no puedes morir en time to sleep, awake. Puede ser. Después, o sea, nada más falta ahí un evento, ¿no? Awake.
O sea, faltaría un estado nuevo. También igual. Pero vamos dejándolo así. Y Lu, Oye, sí, tenemos que Pero despertar. sí. ¿Qué pedo? Sí. ¿Se duerme? Nunca partimos de ¿Cómo lo despiertas? El único que lo puede matar, ¿cuáles son? Que sigas jugando exageradamente con él. O sea, ya. Espérate, ya me cansé. ¿Sale? Ya me enfadé, no quiero vivir contigo, pues se mata. Sí, se fijaron qué interesante, ¿verdad? Me encanta esta clase. De lo que te habías perdido. De lo que te habías perdido en mi clase de la neta. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya sí entienden esto, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora vamos a hacer el programa que realice el autómata, que ejecute el autómata. Vamos a hacer una máquina abstracta, una máquina virtual que ejecute eso. Entonces, mi máquina ahora sí. ¿Cuál es el estado inicial? Entonces, del tipo state. No. State. Del tipo state declaro el estado S. Current state es S. ¿Sale? Ahí está. Es una variable global. ¿Sale? ¿Sí lo declaré S? No es S. El tipo S, perdón. S minúscula. ¿Se fijan en teoría de conjuntos? ¿Se acuerdan? S representa conjunto, mayúscula, y S minúscula representa un elemento, por default. ¿Sale? Entonces no nos metemos en bromas. Y estados finales, si se fijan, esta máquina no tiene estados finales. Bueno, estados finales sí sería el dev, ¿no? Pero buscamos que el estado final sea la felicidad, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, no sé, todos buscamos eso, ¿no? Como objetivo principal. Nunca dura para siempre. ¿Sale? Nunca dura para siempre. Muy bien. Entonces sería, inicio un estímulo, ¿verdad? Entonces de sigma, declaro el estímulo A, ¿verdad? Ahí está, variable global. ¿Sale? Muy bien. Pues ahí va. Ya va a funcionar su programa. Como siempre, al final arreglamos main, ¿verdad? Ese es el que al final se ejecuta. Bueno, vamos a hacer una función que diga print state. Voy print state de S. Eso sería switch S Entonces, en caso de que esté happy, ¿verdad? Voy a imprimir en pantalla. Oh, ¿verdad? Ya tiene sentido esto, ¿no? Voy a imprimir, voy a necesitar IOStream, perdón. Lo necesario para poner el CA, ¿verdad? IOStream. Entonces ponemos una carita de felicidad, ¿no? Pueden ser más artísticos, ya si quieren usar varios cases, ¿verdad? Digo, varias líneas, ustedes dibujan como ustedes quieran. Break, case, dead, ¿verdad? Oh, pues, dead, ¿verdad? Sería cout. Entonces sería case, ahora sería
Para mañana lo quiero gráfico, no sé. ¿Por qué no? Mañana no estoy cansado. Mañana ¿Tenemos aquí? ¿Cuál sería el otro de No, de idle, no? Idle. En idle, ¿verdad? Sea, vamos a poner. Faltó el break. Let's do something, ¿verdad? ¿Qué es cuál nos falta ahora? El Tired. tired, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos al tired? Eso es una forma de molestia, ¿verdad? Su máquina está bien. Ahora se prende. Case, ahora sí, sería cuál? Tired, happy, dead, idle, hungry. Siempre debe llevar Sí, para que no se Salto de amontonen línea. los textos que están. Case, hungry, ya están, ¿verdad? Ah, falta sleep, ¿verdad? Case, sleep. Sleep, play no es un set out. ¿Cómo le ponemos dormir? Ah, sí. Dale, guión, punto, guión. Guión punto guión. Ah, sí, me gustó. Y ya la aceptas. ¿Cuál otro falta? Casi uno tarda más con la interfaz de usuario que con otra cosa. Ya están, ¿verdad? Muy bien, ya está. Ya tienen impresión para que poder monitorear el estado de Tamagotchi, porque si no, si no sabemos en qué está, pues cómo sabemos que vamos a interactuar, ¿verdad? Ok. Let the games begin. ¿Sale? Entonces include conio.h. Ya está. Entonces el estado S de nuestra máquina inicialmente está en ¿qué? En eso. Vamos a suponer que nos lo entregan dormido. ¿Sale? Ahí está. ¿Se acuerdan que hay que definir un estado inicial? ¿Sale? Y luego, no tenemos un estímulo. A no lo sabemos hasta definirlo, ¿sale? Vamos a definirlo mediante ¿qué? La entrada, ¿verdad? Del programa, el estímulo. ¿Sale? Entonces, hay varias entradas. Puede que necesite yo de un timer de la computadora, ¿verdad? Para poder trabajar con el respecto del tick timer, ¿verdad?
¿verdad? Que ese se genere cada vez, pero bueno. Voy a verificar lo siguiente. Entonces, vamos a hacer un ciclo de censado, ¿no? Esto se parece al autómata, al sistema experto, ¿no? Por ahí debe tener algo que no esté muy bien. Entonces, es un ciclo infinito, definitivamente. El Tamagotchi es un ciclo infinito. ¿Sale? If keyboard hit, ahí está. If cabe hit. Si hay un hit del teclado, ¿verdad? Entonces sería switch getch, ¿verdad? En caso de que presione la tecla, vamos a utilizar la tecla Q para play, ¿sale? Que es el estímulo play. Y vamos a utilizar la tecla W, ¿verdad? Para feed, ¿sale? Ahí está. Cuando se presione la tecla Q, ¿sale? Se procede justamente a decir que el estímulo A es igual a ¿quién? A play, ¿verdad? Un elemento de signo. No, estímulos. Son estímulos. Acuérdate, el alfabeto de entrada, ¿sale? De una máquina de estado son los estímulos. Play, y aquí sería feed. ¿Qué era eso de KBH? Keyword hit, verificar si se ha presionado una tecla. Si no se presionó esa tecla, pasa, o sea, pasa a otra sección. Si se presiona una tecla, quiere decir que puede recogerla. Getch. Es para no estar. Recuérdense que Getch es bloqueante, ¿verdad? No continuo hasta que el usuario presione una tecla. Y yo no puedo detenerme, ¿verdad? Esperándome una tecla. Porque hay un tick timer que tengo que controlar. ¿Sale? Entonces, nuestro tick timer se genera lo voy a generar si utilizo la función sleep de Windows para dormir el sistema, lo va a necesitar. Entonces incluimos a Windows, ¿verdad? Esto es la función sleep. ¿Sale? ¿Está la de librería, Sí. Ahí está, sí se entiende el ciclo, ¿verdad? Si no hay teclazo, ¿verdad? Hay que hacerlo del tiempo, ¿verdad? Revisar la cuestión temporal. ¿Sale? Entonces, aquí voy a hacer Windows.8. sleep. Cada 10 milisegundos voy a revisar si algo pasó. O sea, necesito un contador de ticks, ¿verdad? Sería tick counter. Aquí sería int nticks igual a 60. ¿Sale? De hecho más. 600 porque de hecho es muy poco tiempo, ¿verdad? 10 segundos. 1000 veces 10, ¿cuánto nos da? 10.000, ¿verdad? El sleep está medida en milisegundos. Entonces sería cada 10 segundos, ¿verdad? Cada 1000 veces 10 voy a generar el evento tick, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, inicia en 1000 y aquí ¿qué hago? Decremento la variable nticks, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Entonces, if nticks menos, si llega a ser 0, entonces ¿qué hago? nticks más, ¿verdad? nticks, perdón, vuelve a reiniciar, ¿verdad? Igual a 1000, otra vez. ¿Sale? 10.000, para que vuelvan a hacer dentro de otros 10 segundos, ¿verdad? Y
el estímulo que se generó fue este, ¿verdad? ¿A qué es igual? A tick, ¿verdad? Time tick. Solamente se genera el time tick cuando, ¿verdad? No se generó nada. ¿Sale? Profe, ¿no debería ser 1000 en Genetics? Yo quiero que sea cada 10 segundos porque si lo hago en 10, lo hago. Ah, no, sí, está razón. Es 1000. Es que es para salir, ¿no? Si no sería cíclico el juego. ¿Cuál que es para salir? No, que ahí se quede. En una máquina de este tipo los autómatas no se detienen. Pero tiene el ciclo. ¿Cuál? Uno. Guay. Sí que lo haga. Es un juego. A menos que no es con proceso, están desde el videojuego. Sí, pero el videojuego no, sí. Su ciclo principal es prácticamente infinito. Hasta que le salte F4 o pierdas. Pero no estamos ahorita en el modo perder. Digo, quiero que se entienda. Sí puedes implementar una salida si quieres. Bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Ahora sí. Se genera un time tick. Voy a generar otra transición. ¿Sale? Voy a generar otro estímulo que sea simplemente, adivinen cuál. 10. Ah, es una función que Nothing. ¿De acuerdo? Nada, no ha pasado nada. Para inicializarlo en nothing. ¿De acuerdo? ¿Sale? Necesito ese estado para poder hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces sería el estado de aquí cada vez que inicie A, que es igual a nothing hasta que diga lo contrario, ¿verdad? Ya sea que lo sense por quién, por el teclado, o lo sense mediante quién, un tick. Entonces, ahora sí, ¿Profe, dónde lo puso el login? en la enumeración de estados, en la enumeración de, perdón, del alfabeto de entrada, en Sigma. Ahí está. Entonces, vale. Buscamos entonces la transición, ¿verdad? For int i igual 0 y menor que size of delta dividido entre size of transition, ¿verdad? Con mayúsculas. Ahí está. Y más. Realizamos una búsqueda en SR. ¿Sale? Esto es para no dejar constantes, ¿verdad? Me refiero a que si hacen más grande su tabla de transiciones, se ajuste automáticamente el nuevo comportamiento. Entonces busco. Necesito averiguar si delta indexado en i punto, ¿se acuerdan? Dado el estado, el estímulo A es igual a el estímulo actual, y como es en producto relacionado, exijo que estén los dos, delta i punto s sea igual a s. Si el estado y el símbolo de entrada son los mismos en la tabla de transición, procedo entonces a ¿qué? A que s sea igual a quién. El nuevo sucesor sea delta i punto quién, n, ¿verdad? Y ya hice el cambio al siguiente estado. Solamente si lo encuentro. Y si lo encuentras, ¿qué haces? Sal de aquí, ¿verdad? Porque ya encontraste una transición. O sea, ya no sigue buscando otro, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo podría otra vez decirlo con sus palabras? ¿Por qué? Bueno, si es una tabla de búsqueda, es una base de datos. Es una búsqueda en dos columnas, ¿no? O sea, estoy exigiendo que el alfabeto de entrada sea igual al estado actual. Si encuentro una entrada en la tabla, conozco su sucesor. O sea, recuerden que es una asociación cruzada de que es la asociación cruzada de un alfabeto con un estado. Exijo los dos a fuerzas. Tiene que ser AND, ¿verdad? Si se da esas condiciones, procedo al sucesor.
Si no se dan, eso no se cumple, ¿verdad? Y sigue buscando en el resto de la tabla a ver cuál regla aplica. Profe, ¿Cuál transición? Ah, sí. cuando agregó el nothing, lo puso en una comparación, sí, allá arriba, pero abajo ¿dónde más lo agregó? No, no lo va a encontrar. Es que nothing no lo va a encontrar. Ah, ok. Nothing es un valor, pero que está ya asegurado, pues. Como no lo encuentra porque en la tabla de transición no existe nothing, pues nunca cambió de estado, ¿verdad? O sea, ese va a quedar inmutable, ¿verdad? O sea, si la A fue nothing, no existe ninguna entrada con nothing en la tabla de transición. Entonces, ¿qué sucede? Pues no cambia ese, ¿verdad? Es el estímulo nulo. ¿Sale? Si tú agregas en la tabla nothing, pues ya haces una transición personal, ¿verdad? ¿Sale? Chavos, ¿qué creen? Pues nada más falta imprimir el estado, ¿no? Antes de que pase por aquí, esto ya funciona, pero cuando entre imprimo, voy a imprimir aquí justamente solamente cuando hago el cambio, la primera vez y cuando haga cambios, ¿verdad? Entonces sería, al entrar, aquí ya se conoce, ¿verdad? Print state S, ¿verdad? Y cada vez que yo realice un cambio, ¿dónde realizo cambios? Realizo cambios, justamente aquí, ¿verdad? Entonces sería print state. El nuevo estado es, ¿verdad? Y terminé justo a tiempo. Te doy tomatas modo conejo.